Empezamos hoy, 15 de enero, la primera actividad aquí de nuestra entidad, que es la presentación del libro de Víctor Lenore, Espectros de la movida, ¿por qué odiar los años 80? Víctor Lenore, que ya es un viejo conocido nuestro, es un crítico y periodista musical ya de bastante largo recorrido. Ha pasado por diferentes medios, desde Rock Deluxe al diario La Razón, y estos últimos tiempos colaboraba con el Digital Confidencial y desde principios de año estás en Voz Populi, creo, en la sección de Cultura. Este es el segundo libro que se presenta y en el 2014 tuvimos el placer de que presentase también para nosotros su primer libro, que era Indies, Hipster y Gafapastas, crónica de una dominación cultural. Y este segundo libro sería como un antecedente cronológico de aquel primer libro, que viene a recoger una tesis que ya aparecía en un libro titulado Cultura de la Transición, en el que se hacía una semblanza de la cultura de la transición y con ella de los años 80, y en el que también participó Víctor. Y la tesis fundamental del libro, tampoco quiero extenderme mucho porque tenemos aquí a dos personas que van a dar bastante juego, es que la movida fue la coartada cultural del gobierno del PSOE en aquel momento, que iba a acompañar las políticas que luego se implementaron de carácter económico, político, social, fundamentalmente de carácter neoliberal. Y la movida contribuyó a ello por ser un movimiento que, como ellos definían, era de carácter apolítico. Víctor desmonta a lo largo del libro esa característica y afirma que realmente era de un carácter muy político, que apoyaba perfectamente las medidas que se estaban llevando a cabo en ese momento. Y como yo creo que estos dos colaboradores van a hablar bastante más del libro que yo, porque tenemos tiempo de sobra para extendernos, voy al reverso de los años 80, porque los años 80 no fueron solo la movida, los años 80 fueron años muy duros de luchas, porque esas políticas neoliberales de las que yo hablaba se implementaron, sí, se llevaron a cabo, se están llevando a cabo, se siguen llevando a cabo, pero con una oposición muy fuerte en aquel momento. Tenemos que recordar todas las movilizaciones que hubo en todas las sucesivas reconversiones industriales que todavía estamos sufriendo, y el último caso es el de Alcoa, con unas huelgas estudiantiles que nunca jamás habían tenido lugar en este país, que se extendieron desde noviembre del 86 hasta abril del 87, y para finalizar con una huelga general de la que se cumplen ahora 30 años, que paralizó el país. A pesar de todo, estamos como estamos, y el último disco de Ilegales pues vuelve a ser la banda sonora de este país. Y sin más, paso a dejaros. Bueno, voy a empezar yo simplemente explicar los motivos por los que escribí este libro, ¿no? Bueno, ya que mencionas el disco de Ilegales, me parece que es el mejor libro de autoayuda que podemos tener ahora mismo para la situación tan tensa y
y tan crítica social y política que tenemos, ¿no? Pero el libro yo no lo escribo como un ejercicio de arqueología, de ver cómo eran los 80 ni de análisis, sino como una herramienta útil para entender el presente, ¿no? No me preocupa tanto qué fue la movida, que sí me preocupa cómo la vigencia de los paradigmas culturales de la movida. Una de las cosas que hice cuando escribía el libro fue acudir a CaixaForum, es un centro cultural de la Caixa en Madrid, a escuchar una conferencia de Alaska sobre Andy Warhol, que ha tenido una exposición súper con récord de asistencia en Madrid y en Barcelona, ¿no? Y Alaska, que es muy inteligente, decía una cosa, que Warhol era el comienzo de la cultura... ¿Se me escucha bien? De la cultura cotidiana ahora, ¿no? Decía, con su obsesión por los diarios fue el primer blogger, con la Warhol TV fue el primer youtuber, con su obsesión por las Polaroids fue el primer instagramer. Y lo que anunciaba Warhol, que era otra persona muy inteligente, era una cultura del narcisismo, ¿no? Donde el yo, la exposición, la exhibición eran mucho más importantes que la vida real, ¿no? Que las relaciones humanas cotidianas de las personas, ¿no? Y creo que eso es lo que hay realmente vigente de la movida. Uno de los capítulos del libro narra la breve visita de Andy Warhol al final de su vida a Madrid, en el cual miembros de la movida se mezclan con la aristocracia bancaria y la aristocracia clásica de Madrid, en fiestas, en mansiones, y son unas fiestas donde lo que más le interesa a Andy Warhol de Madrid es haces una foto con Ana Obregón, porque es a mí McNamara, que le parece que tiene carisma, pero quiero decir, Warhol vino aquí, vio la movida y le pareció pues algo súper poco interesante, ¿no? Dicen que había ataques de pánico en una escena cuando todo el mundo intentaba agradarle y Warhol se ponía a bostezar, porque esto ya lo había visto él en Nueva York en los años 70 y en los años 80, ¿no? Y a mí me recordó, justo cuando estaba escribiendo este capítulo, acabándolo, pasó una cosa que me recordó mucho. Bueno, que ese capítulo se titula Bienvenido Mr. Warhol, porque era una especie de... Aquello fue como una especie de versión como burlesca de Bienvenido Mr. Marshall, la película de Berlanga, que curiosamente su hijo estaba en un grupo de la movida, que demostraba un poco el paletismo del país, ¿no? Esperar que todos nos lo resolvieran los americanos. Pero tú salías de Bienvenido Mr. Marshall diciendo, vaya puta mierda de país que tengo, hay que cambiarlo. Pero en la movida la gente la veía y decía, por fin somos modernos, lo mismo esto ha cambiado, ¿no? O sea, me parece como incluso un paso atrás. Pero el capítulo actual que me recordaba ese fue cuando vino Tim Cook, que es el jefe de Apple, una de las empresas más grandes del mundo ahora mismo, reina de Silicon Valley, y lo que hace, o sea, la visita que hace es llega por la mañana a Madrid y se reúne con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, nuestro presidente, se deshace en elogios de Tim Cook, el jefe de Apple, que es conocido primero por no pagar impuestos en España, están radicados en Irlanda para pagar menos, y por usar mano de obra esclava en Asia, ¿no? Y tiene una reunión con nuestro presidente y sale y es todo elogios hacia él, ¿no? Que es la versión de la modernidad que impuso la movida, una versión donde el consumismo, el narcisismo, lo material es mucho más, el éxito económico es mucho más importante que el tipo de relaciones que se teje con el entorno, ¿no? Y por la tarde lo que hace Tim Cook es ir al Apple Store de Sol a presentar su nuevo producto, que es un altavoz, y lo presenta con una artista, elige para presentarlo a Rosalía, ¿no? A mí me parece un artista interesante y con talento, pero dice Tim Cook que Rosalía representa mejor que nadie los valores de Apple, que son ser mujer, ser creativa y ser diversa, ¿no? Y dice, el disco de Rosalía es el disco perfecto para sonar en un Apple Store. Entonces yo soy un crítico que tiene fama de hacer frases crueles y rotundas y todo eso, pero nunca se me ocurriría una frase tan cruel y tan desagradable como decir que un disco es perfecto para sonar en el Apple Store, porque son sitios como insípidos, vacíos, neutrales, ¿no? Donde un disco inspirado en el flamenco no debería sonar bien. Y bueno, creo que ese básicamente es el legado que nos han dejado, el triste legado que nos han dejado en los 80. El PSOE el Partido Socialista Obrero Español en los 80 supo leer muy bien la situación social, económica y cultural,
y supo que como sus políticas no eran muy diferentes de las de la derecha, la forma de diferenciarse era hacer una cultura que sonase moderna, rompedora, vanguardista. Tierno Galván se caracterizaba por una apuesta por la cultura, conciertos gratuitos en la calle de 500.000 personas, cuando todos sabemos que en un concierto de 50.000 ya apenas se oye el escenario. Imaginaos escuchar a los Smiths en el Paseo de Camões, 500.000 personas no escucharía el 10%, ¿no? Y justamente en Madrid ahora tenemos una alcaldesa a la que yo he votado, pero que lo que nos está diciendo es que Tierno Galván fue el límite al que se pueden llevar los cambios en la ciudad. Ella se diferencia del PP por las poesías que pone en los pasos de cebra, por haber mejorado un poco los veranos de la villa, el carnaval, hacerlo más inclusivo, más cercano a los barrios, que está bien, pero deberíamos disputar batallas materiales, no solo batallas culturales. En el último vídeo de Manuela Carmena pidiendo el voto para los madrileños pone el énfasis en la creatividad cultural, que es un concepto muy jodido porque es un concepto que a todos nos parece simpático, la creatividad, ser creativos a todos nos parece bien, pero que en el fondo es una justificación de la desigualdad. ¿Por qué? Porque un neoliberal te puede, si tú estás en paro, eres pobre, eres un excluido, un perdedor de la globalización, te puede decir no, el problema no es el sistema, el problema es que tú no eres suficientemente creativo, ¿no? Entonces el sistema ha llegado a una sofisticación en la cual te echa la culpa de tus desgracias cuando no son culpa tuya, sino que es un culpa de un sistema social que es injusto, ¿no? Entonces eso es lo que me apetecía contar en el libro, y bueno, y agradecer muchísimo a Ivor y a